¿Cuál es la carta natal de Pedro Pascal? Actualmente, en este año 2023 que estamos grabando este video, Pedro Pascal se cataloga como uno de los personajes más famosos e influyentes de la actualidad, con sus roles protagónicos en la serie como El Mandalorian y en la serie The Last of Us. José Pedro Balmaceda Pascal nació el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile, región metropolitana de Chile. I'm an Aries sun. Es mejor conocido con el seudónimo de Pedro Pascal. Lleva el apellido de su madre en honor a ella y porque con esta combinación es más fácil su pronunciación para el público angloparlante. No conocemos su hora de nacimiento exacta, pero en una reconocida entrevista que dio a los medios británicos, él indicaba que su registro de nacimiento se había perdido, pero que tenía un ascendente aproximado entre Géminis y Cáncer. I thought it was another, so I'm either Gemini rising or Cancer rising, but I know I have Capricorn moon. Capricorn moon. Teniendo en cuenta estos datos que él mismo nos aporta, vamos a tratar de dilucidar si Pedro Pascal es ascendente Géminis o es ascendente Cáncer. Y para esto vamos a proponer dos cartas astrales hipotéticas que serían estas. La primera carta, la de las 11 a.m., que nos da ascendente Géminis con medio cielo en Piscis y sol en Aries de casa 10. Y la segunda carta, que sería la de las 13:15 p.m., que nos da ascendente Cáncer con medio cielo en Aries y sol en Aries de casa 9. En la primera propuesta, donde es ascendente Géminis con medio cielo en Piscis y sol de casa 10, podemos observar que encaja perfectamente con todas sus relaciones románticas, amorosas, sexuales o de amistad que él ha tenido. María Dicia, una capricorniana del 29 de diciembre, estaría ubicada en su casa 8 de las relaciones profundas, transformadoras y sexuales que él ha tenido. Lina Harry, una Libra del 3 de octubre, estaría ubicada en su casa 5 de los amores, romances o noviazgos. Robin Tunney, una Géminis del 19 de junio, estaría ubicada en su casa 1 de la personalidad, como cuando nos enamoramos de nuestro propio yo. Sarah Paulson, una Sagitario del 17 de diciembre, estaría ubicada en su casa 7 de los matrimonios, socios o contratos. No se sabe qué tan profunda e íntima sea la amistad entre Sarah Paulson y Pedro Pascal, pero lo cierto es que ella le ayudó a conseguir papeles muy importantes como el príncipe de Oberyn en la serie Juego de Tronos. Y finalmente Gina Carano, una Ariana del 16 de abril, estaría ubicada en su casa 11 de las amistades y otros romances, aunque no se sabe tampoco hasta qué punto llegó esta amistad. En fin, todo este historial de mujeres también famosas que hacen parte de su mundo romántico, amistoso, comercial y social encajan perfectamente para esta carta que es ascendente Géminis. El eje de casa 10 y casa 4 representa a los padres e independientemente del signo solar de sus padres, estos se dedicaban a ser médicos. Su padre, José Balmaceda Riari, es un médico de fertilidad y su madre, Verónica, fue psicóloga, así que sus padres se dedicaron ambos a temas de salud, que es precisamente el eje Piscis-Virgo, donde caería la casa 10 y casa 4 para un ascendente Géminis. El medio cielo en Piscis nos indica que él llega al éxito con una profesión artística, donde los personajes de fantasía tengan gran despliegue. Justamente los personajes que más lo llevaron a la fama, que lo catapultaron, fue el de El Mandalorian y Joel de Last of Us, que son personajes sacados de mundos imaginarios y no tan inspirados en hechos reales. El sol en Aries de casa 10 también nos habla de personajes que dan la batalla, que son luchadores y guerreros del camino, pero que también encarnan ese papel de padre cuidador, como se evidencia en dichas series donde prácticamente él es un niñero
de los otros protagonistas. Los otros protagonistas, que son Grogu y Ellie, cuidados por este papá niñero que es Pedro Pascal, el Pascal niñero, como le llaman también sus fans, muy asociado a ese arquetipo Aries, ese sol de casa 10 en Aries, el papá que cuida, que lucha por salvar a sus hijos. Un sol en Aries de casa 10 también nos indica ese gran poder para dar la batalla, la lucha y el liderazgo que propone en cada escenario vocacional. Justamente para Pedro Pascal, abrirse camino en Hollywood no fue tarea fácil. Tuvo que luchar para romper con estereotipos latinoamericanos y tuvo que luchar como buen salmón chileno contracorriente para hacerse a un lugar de autoridad en las artes escénicas. La Lilith en Piscis y en Casa 9 nos habla de situaciones de sufrimiento profundo que lo envían de forma abrupta al escenario internacional de Casa 9. Ya es sabido por muchos que Verónica Pascal, la madre de Pedro Pascal, era la prima de Andrés Pascal Allende, el sobrino de Salvador Allende, y que por esa cercanía todos ellos estaban relacionados con los movimientos que apoyaban al gobierno socialista de Salvador Allende, que fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet, quien generaría una cacería de brujas en dicho país, generando así el exilio de esta familia al escenario internacional, donde estarían errantes de país en país. Se cree que antes de que se establecieran en Estados Unidos, vivieron en Venezuela y en Dinamarca. Así que esa casa 9 es realmente muy potente para Pedro Pascal, por eso allí tiene a Lilith justamente. También en ese escenario internacional, estando ya radicados en California, su padre, el médico de fertilidad José Balmaceda Rieri, es acusado de dar mal manejo al material genético, a los óvulos de sus clientas, recibiendo varias denuncias que se convirtieron en un gran escándalo médico en Estados Unidos, y por esas razones tuvo que volver a Chile. Pedro Pascal a día de hoy sigue defendiendo la inocencia de su padre, y esa sería otra lucha que él debió afrontar en ese escenario internacional. Plutón como regente de la casa 2 del dinero o autoestima, de visita por la casa 4 de los padres o la madre, podría darnos luces tanto del escándalo y acusaciones que tuvo que lidiar su padre, como del suicidio que afrontó su madre Verónica Pascal, luego de la separación con su padre en el año 2000. Un Plutón en casa 4 siempre nos habla de una potente y profunda transformación en ese escenario emocional que es la casa 4 de las raíces y los padres. Sin olvidar que casa 4 también es la patria natal donde se vivió también esa cruel dictadura que los envió al exilio. Aquí vemos a un Plutón recibiendo muchas tensiones y pésimos aspectos para esa casa 4 de las raíces. La casa 4 en Virgo también nos habla de la identidad de su patria natal. Justamente una de las cartas natales que identifica a Chile es la de Sol en Virgo del 18 de septiembre, cuando se establece la primera junta de gobierno en 1810. Aunque para mí es más potente la del 12 de febrero de 1818, que nos da Sol en Acuario. Sin embargo, Virgo es una marca clara en las raíces patriotas chilenas que se visualiza en la carta de Pedro Pascal. El ascendente Géminis, con su astro regente Mercurio ubicado en Piscis y en esa casa 10, nos indica que su personalidad y carácter sería Géminis matizado de Piscis. Y realmente, si lo observamos en entrevistas, lejos de sus personajes tan arianos que interpreta, también podemos ver una personalidad jovial, juguetona, suave, sensible, muchas veces con esas gafitas típicas de los adolescentes geminianos. Entonces también se deja ver
esa personalidad Géminis ascendente Piscis en sus entrevistas, ya por fuera de los personajes que él interpreta. Mercurio en casa 10 nos indica que su personalidad se desarrolla con más fuerza en el escenario vocacional y profesional. El nodo sur en su ascendente en casa 1 le estaría diciendo que él debe soltar de pronto su camino solitario, egocéntrico, ciertas cuestiones de su propio carácter e identidad, y que tiene que ir hacia ese nodo norte en casa 7, que es mejorar las relaciones con Sagitario, con el mundo internacional, tener un matrimonio con una extranjera en el escenario internacional, casarse, asociarse y aprender mucho de la pareja, de los socios y de la relación con los otros. Su evolución está en el hecho de asociarse, pero para eso tiene que soltar su individualismo, el ser solitario, el egocentrismo también puede ser. La luna en Capricornio a nivel general nos habla de una necesidad emocional bien determinada por escalar posiciones, por escalar y escalar, por trepar la montaña, por alcanzar grandes metas, ambiciones y objetivos. Entonces ahí realmente sí se ve plasmada esa actitud emocional en toda la carrera que él ha hecho. Desde que era un adolescente que empezó a estudiar arte dramático hasta ahora que ya está llegando casi a los 50 años, es una persona que no se ha cansado de perseguir el mismo objetivo, que es hacerse grande desde la actuación. O sea, la tiene clara desde hace mucho tiempo. Eso es un reflejo de una luna en Capricornio. Quiero alcanzar este objetivo, siento esa necesidad de buscar esas metas y esas ambiciones, y hasta que no lo alcance, hasta que no lo logre, no voy a descansar. Entonces esa es una luna en Capricornio bien representada ahí en la carta de Pedro Pascal, una actitud emocional incansable, trabajadora, disciplinada. Esa marca estaría ahí muy fuerte por el lado capricorniano. Ahora bien, si analizamos la segunda carta, la de las 13:15 p.m. que nos da ascendente Cáncer con medio cielo en Aries, tendríamos entonces que indicar una personalidad Cáncer con su astro regente, que es la luna en Capricornio. Esto nos daría una personalidad Cáncer matizada de Capricornio, es decir, una personalidad muy paternal, muy sensible, muy cuidadora, muy conservadora también de las raíces de su pasado, pero también que proyecta experiencia, que proyecta seriedad y que está muy conectado a esas raíces chilenas. Justamente Pedro Pascal proyecta esa paternidad en esos personajes que son cuidadores de niños, proyecta esa autoridad y esa conexión con el país austral latinoamericano. En casa 7 de Capricornio estaría solamente una de las parejas conocidas, la capricorniana María Dicia. El resto de conexiones románticas o amistosas no encajarían en su engranaje astral o se interpretarían de otra forma. Por ejemplo, Robin Tunney estaría en su casa 12 de relaciones ocultas y secretas. Sarah Paulson estaría en su casa 6 de compañeras de trabajo, y justamente es ella quien le ha ayudado a conseguir el papel tan importante en Juego de Tronos. Gina Carano estaría en casa 10 como una figura a seguir de la cual tiene que aprender. Y Lina Headey estaría en su casa 4 más como ese amor maternal, familiar que esa persona le representaría. Entonces, si observamos la correlación de estas estrellas en la carta de ascendente Géminis, pues es mucho más directa para las relaciones románticas, amistosas y amorosas. Pero tampoco se descarta que Pedro Pascal haya buscado el amor y la amistad íntima en lugares o en las casas equivocadas. Muchas veces nosotros salimos con parejas que están más en casa 4, en casa 3, en casa 10, en casa 9, más que en casa 5, 7 y 11.
porque estamos todavía lidiando de pronto con algo familiar, que aprendiendo de nuestro polo opuesto, de nuestros complementos. Así que también puede suceder que el engranaje haya sido así. Ahora bien, Quirón en casa 10 nos habla justamente de la herida que proviene de una autoridad como la dictadura de Pinochet y las heridas de sus padres tan fuertes como las acusaciones judiciales que recibió su padre y el suicidio de su madre. Estas son heridas muy claras en la casa 10 y que además este año 2023 tuvimos la conjunción de Júpiter y Quirón en Aries muy activada, entonces algo pudo haberle recordado a sus padres, o de pronto los periodistas le han llegado con muchas preguntas para revivir la herida que él ya tenía. En esta carta, Pedro Pascal sería un sol en Aries de casa 9, que nos hablaría de poder en el escenario internacional, y justamente eso es lo que ha sucedido. Él ha tenido gran poder más en el escenario internacional que en su país natal, Chile. La Lilith en Piscis en casa 8, ahora ubicada en casa 8, puede ser la profunda depresión que sufrió su madre, que la llevó al suicidio y a la autoagresión, porque las Lilith en Piscis dan para las autolesiones. Es el victimismo o complejo de víctima en su máxima expresión. Así que esta carta también puede llegar a encajar muy bien tanto con la personalidad como con las conexiones, pero creo que está más clara la de ascendente Géminis, está muchísimo más clara. Además, en este 2023, iniciando el 2023, Marte estaba pues retrogradando en Géminis, en el ascendente de Pedro Pascal, y allí inició directo los últimos 7 meses, que fueron pues los lanzamientos o relanzamientos de estas dos últimas importantes series, el Mandalorian y The Last of Us. Entonces ahí podemos ver cómo se proyecta con gran contundencia su imagen y personalidad con la retrogradación de Marte por Géminis, que fue muy potente y que lo ha llevado como a darse mucho más a conocer. Entonces, por varias razones, yo creería que me inclino más por la carta de ascendente Géminis que por la de ascendente Cáncer, aunque comparten cosas muy similares realmente. Recordemos que aunque sea un sol en Aries que le da esa fuerza, esa autoridad, esa seriedad, ese paternalismo, los ascendentes Géminis y Cáncer son muy sensibles y son como muy dados a expresar una personalidad muy sencilla, muy humilde, muy conectada con la gente, como que no son presumidos, no tienen esa presunción. Ascendente Cáncer también pues es líder, es paternalista, pero también son como muy del pueblo, muy de las raíces. Entonces yo siento que ambos ascendentes pues son muy parecidos y conectan mucho con esa personalidad que tiene Pedro Pascal, que es como muy, inspira mucha sencillez. Aunque si vemos, el nodo sur está en su casa 1 para ascendente Géminis, diciéndole que justamente tiene que soltar algunas cosillas de su personalidad y que sí tiene que casarse, asociarse con una mujer o bueno, con la pareja que quiera para evolucionar en esta existencia. Que pues aquí las cartas, pues aquí la carta astral nos dice que tiene que ser una persona fuertemente marcada de Sagitario o de Capricornio. Entonces, bueno, ahí está todo indicado. También la conjunción de Júpiter y Neptuno sobre el medio cielo, sobre su casa 10 y todo el tránsito que ha tenido Júpiter entre Piscis y Aries en su casa 10 es lo que ha potenciado muchísimo últimamente
toda esta parte vocacional y profesional de Pedro Pascal, lo que lo ha llevado a este gran reconocimiento, junto con la retrogradación de Marte por Géminis, que es la que termina de sacar adelante estos últimos 2 proyectos con los que más se catapulta hacia la fama y la influencia mundial. Entonces, bueno, ahí vemos un personaje Sol en Aries que está próximo a cumplir años, y por eso quise realizar esta evaluación o este estudio de su carta natal. Y otra de las razones por las que también creo que es ascendente Géminis es porque él tiene 2 hermanas, una hermana mayor y una hermana menor, que trabajan en la industria del entretenimiento. La hermana mayor creo que es una directora ejecutiva para Amazon y bueno, todas estas Disney, todas estas productoras de series, y la hermana menor creo que hace parte del movimiento LGBTIQ+, y que es transgénero y que también es como artista. Bueno, entonces están en toda esa onda del entretenimiento. Entonces, ascendente Géminis con casa 3 en Leo da mucho para eso. Hermanos que están en el show, en el entretenimiento, que son también muy reconocidos en ese mundillo. No sería tanto una casa 3 en Virgo. Si fuera ascendente Cáncer, no lo veo por el lado de Virgo, pero bueno. Ahí pues ya va para cada persona qué le parece si Pedro Pascal encarna más al ascendente Géminis o al ascendente Cáncer. Los expertos en este personaje me podrán decir cómo lo matizan o cómo lo ven mejor representado dentro de estos 2 arquetipos. Y porque pues realmente es un poco confuso, porque las personalidades Cáncer también dan para artistas y las personalidades Géminis también dan para artistas, solo que pues Géminis es más mental y Cáncer es un poco más sensible, más paternal, pero también ambas personalidades dan para ser actores, para expresar desde las artes. Entonces, si es ascendente Géminis con Mercurio en Piscis, bueno, ahí se matiza todo lo del artista. Y si es ascendente Cáncer con la luna en Capricornio, ahí se matiza el artista con mucha autoridad, con mucha experiencia, pero entonces ya cada quien me indicará por qué camino se va o bueno, cuál es la carta que le parece encarna más al personaje. ¿Qué esperas? Si te ha gustado este video, dale me gusta, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Florian. Suscríbete.